24/7, palabra de Dios, música que edifica y mucho más. No te despegues de SinaíRadio.net, un encuentro con su presencia. What's this? Coming up next. Stay tuned. Sinaí Radio presenta. Este es su programa Arránquense, que comienza ahora. Muy buenos días, familia. Gracias por estar en sintonía en otro programa más de Arranca en Fe con tu hermano Joel Banch. Por aquí, por donde más, por SinaíRadio.net, provocando un encuentro con su presencia. Más que privilegio de estar aquí con ustedes otra mañana más, trayendo una palabra de esas que cambian los corazones, de esas que transforman, de esas que te hacen una persona nueva, de esas que te llenan de mucha energía para arrancar nuestro día lleno de muchísima fe. Nuevamente, gracias por estar en sintonía, por hacer tu programa favorito de las 8 de la mañana. Por aquí por SinaíRadio.net. Y te voy a pedir un favor, por favor. Compártelo. Comienza a compartir la transmisión. Comparte nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram. Dale like, dale share, suscríbete a cada una de las plataformas. Y así podremos tener mayor alcance a muchas más personas. Y es lo que queremos, seguir difundiendo la palabra del Señor. Nuestra gran misión, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ¿verdad? Aquel que nos predicaron alguna vez, ir a todo el mundo y predicarlo y hacer más discípulos, hacer que esta familia siga creciendo, la mejor familia del mundo, la familia de la fe. Y bueno, familia, gracias por estar en sintonía. Vamos a dar comienzo al programa de hoy con una oración, como siempre comenzamos cada programa. Vamos a sacar un momentito para adorar a nuestro Señor. Darle gracias por las cosas maravillosas que ha hecho en nuestra vida. Él ha sido más que bueno con nosotros. Nos ha dado de más, nos ha dado demasiado. Queremos agradecer su bondad, su amor, su misericordia. Amantísimo Dios Padre Eterno, venimos delante de ti, mi Rey, dándote gracias por otro día más, Jehová, porque usted ha sido bueno, para siempre su misericordia, mi Dios. Queremos darle gracias por otra mañana más, Padre mío, que nos has permitido estar cerca de ti, mi Dios, buscar su rostro, acercarnos a ti. Tu palabra dice que si nos acercamos a ti, usted se acercará a nosotros, se inclinará y escuchará nuestro clamor. Padre mío, aquí estamos delante de ti, dándote gracias por otro día. Padre, buscando, mi Dios, y provocando estar delante de ti, provocando un encuentro con tu presencia, Padre mío, porque queremos acercarnos al trono de la gracia, Jehová, y alcanzar el oportuno socorro, Padre mío. Queremos tener, Padre mío, la oportunidad de inquirir en su presencia, Jehová, y recibir de usted, Jehová, toda bondad, toda misericordia, mi Dios. Mi Dios, te amamos, Padre Santo. Gracias por su amor, gracias por demostrarnos su amor primero a nosotros. Gracias, Padre mío, porque sinceramente nos amó a nosotros primero y lo sabemos y lo reconocemos, Jehová. Mi Dios, enviando a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros, sin merecerlo, Jehová. Nosotros inmerecedores de su gran amor, su gran bondad, Jehová. No tenía ni por qué hacerlo, mi Rey. Pero usted, un Dios de tanta misericordia, mi Dios, decidió un día, mi Dios, decidió un día enviar a su Hijo. Padre, gracias por tal sacrificio, mi Dios, que nadie nunca alcanzará ni acercarse un poco al sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Mi Rey, te pido, Padre mío, que bendiga a cada uno de mis hermanos que están al otro lado de los micrófonos. Bendícelo de manera sobrenatural, Padre mío. Mira todo aquel que esté en necesidad, Padre mío. Todo aquel que esté
sintiendo dolores, Jehová, sea usted sanando, Jehová, todo aquel que tenga necesidad física, financiera, emocional, espiritual, Jehová, sea usted supliendo conforme a nuestra fe, como dice tu palabra, mi Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea usted visitándonos de forma sobrenatural hoy, Padre Santo, de una forma diferente, que podamos sentir que eres tú, podamos sentir tu amor, tu misericordia, tu presencia, Rey. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, familia, y hoy tendremos un programa interesantísimo, como siempre digo, porque es que la palabra de Dios siempre es interesante, nunca es aburrida, nunca nos deja de sorprendernos, nunca nos deja de hacer un cambio en nuestras vidas, sino que somos un constante material de mejoramiento. Y qué lindo que tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a eso, a mejorar cada día, a ser mejor personas cada día. Y doy gloria a Dios por eso. Pero antes quiero empezar a dar mis saludos. Sabe que los saludos protocolares no pueden faltar, mis saludos mañaneros. Así que, ¿quién quiere 20 puntos? Chau, este que está aquí. Seguro que sí, yo también quiero 20 puntos. Así que quiero empezar saludando al equipo de SinaíRadio.net. Hermano, perdonen mi voz, hoy estoy un poco afónico. Pero vamos a hacer el programa con mucho amor y mucha energía, como siempre, aunque estemos un poco afónicos. Quiero enviar saludos a Samuel Suárez, presidente de SinaíRadio.net, Sinaí Radio Incorporado, y conductor del programa Amanecer con el Padre, todos los viernes a las 6 de la mañana. Y amigo de oración, lunes desde las 5 de la mañana. Hermano, si no se ha conectado todavía, oh my God, lo que se está perdiendo. Lunes a las 6 de la mañana. Qué manera de comenzar un lunes. Qué manera de comenzar una semana. Tiene que conectarse este próximo lunes a las 5 de la mañana. Por aquí, por SinaíRadio.net. Por donde más. Pendiente de nuestras redes para más detalles. También quiero enviar saludos a mi hermano Reinaldo Aponte, gerente de social media aquí en SinaíRadio.net. Saludando al pastor José Pinto, voz oficial de SinaíRadio.net y anfitrión del programa Conéctate con Pintos, by the way, que es hoy miércoles. Hoy miércoles a las 12:30. No te lo puedes perder. Conéctate con Pintos. Y, como siempre, a mi esposita, a Yesenia Morales, que es mi amada esposa y coproductora de Arranca en Fe con Joel Banch. Así que, mi amor, me debes 30, ¿ah? 30. Y quiero enviar a cada uno de mis familiares y a ti, que te conectas siempre. Tú que estás siempre conectadito ahí. Gracias por estar en sintonía. Gracias por la bendición de prestarme tus oídos. De verdad que no sabes qué agradecido estoy de que puedas estar ahí en sintonía y me prestes tus oídos. Porque yo sé que Dios te los va a devolver llenos de una palabra maravillosa, de esa que cambia. Pero también te quiero invitar este próximo 29 de marzo a las 7 p.m. 29 de marzo, 7 p.m. en la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida, al musical Hay un hombre en la cruz. Hay un hombre en la cruz. Esto será el 29 de marzo a las 7 p.m. y el domingo 31 de marzo a las 10 a.m. No te lo puedes perder. Yo voy a estar ahí. Yo no me lo puedo perder. Así que separa la fecha. 29 de marzo 7 p.m. 31 de marzo 10 a.m. Casa del Alfarero en Gainesville, Florida. El musical Hay un hombre en la cruz. Iglesia que pastorea nuestro amigo el pastor Pedro Marrero, quien invita. No te puedes faltar, no te puedes perder esta fecha. Saca tu fecha, yo voy a estar ahí. Espero verte, espero saludarte. Espero que podamos compartir un momentito y saludarnos y compartir las grandezas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si te perdiste alguno de los programas de Arranca en Fe anteriormente, es broma. Permíteme decirte que puedes adquirirlo, puedes
visitarlo nuevamente, si lo que quieres es escucharlo nuevamente porque hubo una palabra específica que te tocó y quieres volver a estudiarla, pues puedes hacerlo. Entra a nuestra página sinairadio.net, entras al área donde dice programas, vas a ver la lista de programas que ya están corriendo aquí en sinairadio.net y nada más y nada menos vas a buscar Arranca en Fe. Una vez que encuentres Arranca en Fe, vas a entrar ahí y vas a ver la lista de cada uno de nuestros podcasts y podrás visitarlos cada uno de ellos. Quiero acordarte que quizás si me estás escuchando en vivo, todavía no están todos arriba porque, como les dije en el podcast anterior, estoy en Puerto Rico, pero tan pronto regrese voy a subir estos que estás perdido, estos últimos 4. Así que con el de hoy sería 5. Así que no te lo puedes perder. Estaremos live toda la semana, así que pendiente al live. Síguenos en las redes sociales para más detalles. Pero la semana que viene empiezo a subir de nuevo los podcasts, ¿ok? ¿Qué más me queda? Nada, darte la bienvenida nuevamente si estás acabándote de conectar y que compartas nuestras redes sociales: Instagram, YouTube, Facebook, Telegram. Conéctate a Telegram. Queremos empezar o seguir subiendo contenido a Telegram. Así que apóyanos en esa plataforma. Bueno, familia, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo al mensaje de hoy, que tiene como título Lámpara. Suena así como que bien, bien místico, así, lámpara. Hoy el mensaje de hoy se titula Lámpara. Y te pido que me prestes tus oídos, que sé que te los devolveré llenos de una palabra que va a bendecir tu vida como la ha bendecido la mía, porque así es la palabra de Dios. Y hoy, como siempre, te traigo otra ensaladita más. Vamos a estar hablando de varios capítulos, varios versículos. Vamos a estar haciendo vamos a estar estudiando esta palabra y combinándola con el dressing que trae el Espíritu Santo de Dios, que le da un sabor espectacular y nos llena nuestros corazones de una manera sobrenatural. Todos sabemos lo que es una lámpara, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos lo que es una lámpara. Una lámpara, para que de momento no saben de qué estoy hablando, es un dispositivo para producir luz. En el sentido más básico, una lámpara, un artefacto, un dispositivo diseñado para producir luz artificial. Esto puede incluir una variedad de dispositivos como lámparas incandescentes, fluorescentes, de halógeno, LED, entre otros. Hoy día tenemos muchísima variedad de lámparas. También es un objeto decorativo en un sentido más amplio, ¿verdad? Una lámpara también puede referirse a un objeto decorativo que contiene una fuente de luz. Se ve muy bonita en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestras calles, las lámparas así bien bonitas. En nuestras mesas, lámparas de pie, hay diferentes tipos de lámparas en el techo, candelabros, entre otros. Pero un poco más sentido metafórico, un sentido más simbólico, la lámpara que vamos a estar hablando hoy es la palabra. Porque la palabra también, en nuestro sentido, es el que mayor énfasis le vamos a dar. Puede referirse a la iluminación espiritual, la sabiduría o la guía que la palabra de Dios nos brinda. Es lo que representa la palabra de Dios para nuestras vidas, que ilumina nuestros caminos, el camino de nosotros, los creyentes, el camino de la mejor familia del mundo, la familia de la fe. No te olvides, mejor familia del mundo. ¿Y qué vamos a estar tocando hoy? Vamos a estar visitando Salmos 119, versículo 105. Muy conocido, muy conocido. Lo voy a leer en la versión nueva, versión internacional, preferencia personal, mi versión favorita. Y dice así: tu palabra es lámpara que guía mis pasos, es luz que ilumina mi camino. Pero en este versículo específico quiero leértelo también en Reina Valera 1960, porque hay una
una palabrita muy, muy peculiar que quiero gravitar en ella durante el mensaje. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Palabra muy conocida por todos nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 119, 105 que acabamos de leer, se utiliza la palabra lámpara tanto como la palabra lumbrera en el mismo versículo para expresar la misma idea de la lámpara, de la palabra de Dios como lámpara, como guía, como esa luz que llena nuestro interior, esa luz espiritual que estamos buscando siempre. Pero en términos generales podemos observar una sutil diferencia en estos significados. ¿Por qué? Porque lámpara como tal, en este contexto, puede referirse más específicamente al dispositivo que están utilizando. O sea, la lámpara en aquella época era la lámpara de aceite que se utilizaba, ni de gas como existieron más adelante, ni eléctrica cuando Thomas Alva Edison la inventó. No, lámpara es más este artefacto que cargaba cada vez que ibas a caminar de noche. Te lo llevabas de aceitito, tenía una mecha, la cargabas de aceite y la llevabas por donde quiera que ibas alumbrándote. Esa es la lámpara que se refiere aquí, donde comparamos, ¿verdad?, esta lámpara con la palabra, porque nos ilumina nuestros pasos cuando vamos caminando. Por eso dice: lámpara es a mis pies. Por eso te leí la versión también, la versión internacional, porque dice: lámpara, tu palabra es lámpara que guía mis pasos. Así que es más bien, lámpara es el artefacto que se utiliza cuando vas caminando o estuvieron caminando de noche para alumbrar cada paso por donde iban caminando. Ahora, también te habla de lumbrera. Lámpara es el artefacto, pero por otro lado, la lumbrera se refiere más a una fuente de luz en general, que no se limita a un dispositivo. Una lumbrera, estamos hablando en este contexto bíblico más bien a los cuerpos celestes, como el sol, la luna, las estrellas, que iluminan la tierra. Algo mucho mayor que yo no puedo controlar, como mi artefacto, como mi lámpara, que me va alumbrando por el camino que yo voy recorriendo. La lumbrera va mucho más allá, porque esta no depende de que yo la guíe necesariamente o la cargue. Esta está ahí. Yo no puedo cargar el sol, no puedo cargar la luna, no puedo cargar una estrella, pero alumbra y me guía porque está alumbrando todo el panorama, un panorama mucho más amplio. Así que la palabra de Dios también es comparada con estas lumbreras que iluminan el camino, mostrando nuestra verdad, mostrando la sabiduría divina. ¿Ok? Entonces, aunque ambos términos se utilizan en el mismo versículo para transmitir básicamente la misma idea de la palabra de Dios como un guía espiritual, en nuestra guía que nos lleva en esta travesía, en esta aventura llamada vida, de una forma como Dios quiere, es la que nos transforma. La diferencia sutil radica en que la lámpara es más específica, como te dije, al artefacto, mientras que la lumbrera tiene un alcance mucho más amplio y puede referirse a cualquier fuente de luz aún mayor, como sea el sol, la luna, las estrellas, algo mucho mayor, de esa magnitud. Ha sido impresionante. Así que me está diciendo aquí que lámpara, o sea, es a mis pies tu palabra, o sea, tu palabra me sirve, me alumbra, me guía mientras voy caminando, mientras voy tomando mi rutina diaria. Pero lumbrera también dice, y lumbrera mi camino. O sea que no tan solo es tu palabra no tan solo me guía por donde yo voy dando pasos,
sino que alumbra todo el panorama de nuestra vida. Nos llena de aún mayor luz, nos da un panorama mucho más amplio del que nosotros podemos cargar. ¿Ok? Básicamente sobre esa idea vamos a estar corriendo nuestro mensaje de hoy, o llevando nuestro mensaje de hoy. Así que, papo, pendiente que arrancamos con nuestra ensalada ahora que viene materia. ¿Ok? Así que esta idea de comparar la palabra de Dios con una lámpara se encuentra en varios versículos, varios pasajes bíblicos, especialmente en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar visitando varios de ellos. Y vamos a hablar varias cositas sobre ellos. Por eso te digo que es una buena ensalada. Te puedo hablar de que la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, o sea que es nuestra guía. Y utilizando el término guía, podemos decir que la palabra de Dios guía nuestros pasos y nos muestra el camino que debemos seguir. La palabra de Dios guía nuestros pasos y nos muestra el camino que debemos seguir. Que fue el versículo que leímos ahora mismo. Salmo 119, 105. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando vamos de nuevo a esa primera parte, lámpara es a mis pies tu palabra, podemos decir que en este segmento el salmista compara la palabra de Dios con esta fuente de luz de los tiempos antiguos llamada lámpara, que proporciona orientación, seguridad y seguridad en la oscuridad. De manera similar, la palabra de Dios nos brinda claridad, nos brinda dirección en la vida de nosotros los creyentes, iluminando nuestro camino y mostrándonos la verdad todo el tiempo. La palabra de Dios es la que revela aquello que estamos haciendo que no es correcto, porque nos podemos llevar de esa guía que nos alumbra nuestros pasos. Y si sabemos que un paso está mal dado, vamos, papu, ¿qué vas a hacer, papu? ¿Qué vas a hacer? Lumbrera mi camino, que es la segunda parte de este versículo, no solo nos habla de que la palabra nos ilumina, sino que también actúa como una lumbrera que es aún más brillante. O sea que no tan solo nos lleva por ese caminar, sino que nos guía más en un panorama mucho más amplio en esta jornada espiritual, en esta travesía. O sea que no tan solo es cada paso, sino cada ámbito de nuestra vida. La luz de la palabra de Dios disipa la oscuridad y revela el camino hacia la justicia y la verdad. O sea que este versículo nos enseña que la palabra es esencial para nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana. Porque tenemos que hacer rema de la palabra. Tenemos que hacer que la palabra se vuelva vida en nuestra vida. Y entonces ella nos guía, nos protege, nos da dirección en este mundo que está lleno, familia, de oscuridad y confusión. He estado en Puerto Rico y desde que llegué ha habido como que en las noticias como que, no sé, no puedo decir que estaba enajenado de lo que estaba ocurriendo. Pero es triste ver cómo cuando cambias de panorama, cambias de tu ambiente, te das cuenta de qué tan fuerte está allá afuera, mi hermano. Y no es que yo vivo en una burbuja de aire, sino que no es hasta que literalmente sales un poco que te das cuenta de la cobertura que tú y yo tenemos, de la cobertura que tú y yo estamos provocando cuando nos mantenemos más cerca de la palabra. Sí, prefiero estar en los secretos, sí, prefiero estar en ese lugar de intimidad con el Padre, porque es que cuando salgo, mi hermano, las noticias no son muy alentadoras. Por eso es que nos tenemos que arraigar de la palabra de Dios, que nos guíe, que nos protege, que nos da dirección, nos insta a buscar más y más de Dios, que es nuestra fuente de luz.
mientras más yo busco la palabra, más me invita, más me abraza, más me provoca que busque más de esa sabiduría que está en la palabra para nuestra vida cotidiana. Y ya no es secreto, familia. La palabra de Dios está ahí y no es secreto. Yo simplemente puedo acceder a cada uno de los códigos celestiales. Como me gusta decir así, puedo tener el hackeo celestial. Puedo acercarme a Dios, porque no es secreto, es un secreto a viva voz de que Dios está cerca, de que está buscándonos. Y nosotros simplemente tenemos que acercarnos a Él. Nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. La misma palabra nos recuerda que al seguir los mandamientos de Dios encontramos la verdadera felicidad, la plenitud de vida que Él nos ofrece. La misma palabra nos lleva, nos da, es esa lumbrera que nos da una luz mucho más amplia, la que nos hace ver a todos lados, y es lámpara que alumbra cada paso que yo doy. O sea que me hace juzgar, me ayuda a juzgar. Y no de una forma despectiva, al contrario, de una forma constructiva cada paso que yo doy. Primer punto fue guía. Podemos también decir que nos da iluminación. Segundo punto, iluminación. Porque es que la palabra de Dios nos proporciona luz en medio de la oscuridad espiritual y nos ayuda a discernir la verdad. A veces tenemos que tomar decisiones y no sabemos ni cómo tomarlas. Y sencillamente, si la vemos a la luz de la palabra, encontramos la respuesta que estamos buscando. Por ejemplo, cuando vamos a Proverbios 6:23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Aquí podemos ver cómo el rey Salomón, porque Proverbios se le atribuye principalmente al rey Salomón, podemos ver que esta primera parte donde dice porque el mandamiento es lámpara. Aquí el rey Salomón compara los mandamientos de Dios con una lámpara. Y al igual que una lámpara ilumina el camino en la oscuridad, los mandamientos de Dios, aquello que Dios nos ha dejado por hacer, aquella ley que fue abolida a través de la cruz del Calvario, tenemos aún mucho más acceso al Padre que lo que fue la ley, que podemos estudiar Levítico para acercarnos a Dios, el protocolo que fue, y esa libertad que nos trae la gracia, como dice mi hermano Samuel, porque estamos bajo la gracia no significa que somos graciosos. Pero podemos ver que los mandamientos del Padre nos proporcionan una orientación y una dirección en nuestra vida como creyentes. Y estos mandamientos nos sirven como una fuente de luz que nos muestra el camino a seguir y nos ayuda a evitar el peligro de la destrucción. Esta segunda parte de este versículo que dice: y la enseñanza es luz. Así que además de estos mandamientos, la enseñanza de Dios también es comparada con una luz. Porque la enseñanza de Dios incluye toda su palabra revelada. No solo los mandamientos, sino también sus principios, sus verdades. Y esta enseñanza ilumina nuestras mentes, nos da entendimientos y nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. O sea que no tan solo nos guía, también nos ilumina. Por eso te dije que a veces tenemos que tomar decisiones, y si la podemos analizar a través de la palabra, que es nuestra luz, es nuestra lámpara, es la que nos ilumina, nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Y esta última parte del versículo donde te habla y te dice: y camino de vida,
las reprensiones que te instruyen. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Reprensiones, es decir, las correcciones. Las correcciones de parte de Dios también se consideran como camino de vida. Decía Job, ¿acaso recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Refiriéndose a la reprensión de Dios, a la forma de Dios enseñarnos, amonestarnos. Cuando somos corregidos por Dios, aprendemos lecciones valiosísimas que nos llevan por el camino de la vida y nos alejan del camino de la muerte. Y estas correcciones nos instruyen y nos ayudan a crecer en sabiduría y madurez espiritual. O sea que la palabra de Dios no tan solo es guía, también es iluminación. Este versículo nos recuerda la importancia de la palabra de Dios a nuestras vidas, porque no tan solo es que nos guíe, sino también tenemos que aceptar las reprensiones de Dios. Esa iluminación que viene a través de cuando Dios nos corrige a consecuencia de malas decisiones o simplemente nos amonesta o nos lleva, nos habla, nos ilumina. También es revelación. Revelación. Guía, iluminación. Y revelación porque la palabra de Dios nos revela sus pensamientos, nos revela los caminos de Dios y nos revela su voluntad para nuestras vidas. Salmo 119, 130, un poco más adelante del versículo que leímos al principio. Nos dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Y usted sabe que yo con la simpleza he estado trabajando todos estos días, que te he dicho que el evangelio no es difícil, no es fácil, es simple. Pero la palabra, la que me expone, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que exponerme a la palabra, la exposición de la palabra, de tus palabras alumbra. Esa primera parte. En esta primera parte el salmista declara que la exposición o el entendimiento de la palabra de Dios nos ilumina. Está bien sencillo. Te guía, ilumina, te revela. Pero cuando estamos expuestos y nos ilumina, esta palabra exposición puede entenderse como la apertura o la explicación de la palabra, de la misma palabra de Dios. Por eso que es revelada, porque la misma palabra, estar expuesto a la misma palabra, te da esa apertura y esa explicación de ella misma. La palabra se explica ella misma, familia. No hay que tener revelaciones extrañas. No, familia. Hay que tener ayuno, oración. ¿Por qué, Joelito? ¿Por qué ayuno y oración? Porque la palabra me da 3 instrucciones que son imperativas, que no son opcionales, que es cuando ores, cuando ayunes y cuando des. Resumidas en 3 versículos prácticamente completos que te hablan sobre ella, o un capítulo casi completo que te habla sobre ella. Pero en síntesis, hay 3 instrucciones que no son opcionales: cuando demos, cuando ayunemos y cuando oremos. Y cuando tú y yo oramos y ayunamos y nos exponemos a la palabra, esa exposición nos trae apertura de la misma palabra, por eso te digo, de los mismos códigos que están, de ese hackeo espiritual que está escondida en ella misma, que se explica sin necesidad de algo extracurricular, familia. La misma palabra te habla. Y es que cuando comprendemos entonces esta verdad y el significado detrás de las palabras de Dios, nuestra mente es iluminada. Es guía, es iluminación. Y cuando nuestra mente es iluminada, nuestra comprensión se expande y la misma palabra se revela en nuestra vida.
palabra nos sirve como esta fuente de luz que ilumina nuestro entendimiento y nos guía en el camino de la verdad y la sabiduría. Revelación. Y esta parte que te dice que hace entender a los simples, esta segunda parte de este versículo, podemos decir que la comprensión de las palabras de Dios no está reservada solo para los sabios y los eruditos, sino también está al alcance de las personas más simples, o sea, de aquellos como tú y como yo, que no nos complicamos la vida con palabras y con mensajes. No estoy criticando. Hermano Samuel tiene un mensaje poderosísimo, pero mis palabras son más sencillas porque, hermano, yo entiendo más las palabras sencillas. El hermano Samuel tiene una palabra poderosísima. Pero yo soy más de tipo parábola. Porque entiendo más. Porque para mí la palabra es simple, el evangelio es simple, no es fácil. Y mientras más simple yo lo veo, más complejo se me pone, porque más me acerco. Y mientras más me acerco al Padre, más complejo se va poniendo, porque voy tomando más de cerca mi cruz y me voy acercando. Hace entender a los simples, porque la palabra de Dios es accesible para todos, y aquellos que se acercan a ella con humildad y sinceridad encontrarán entendimiento y sabiduría. Este versículo que acabamos de leer, Salmo 119, 130, nos recuerda que la palabra de Dios no solo nos informa, no es solo información, sino que también nos transforma, nos ilumina nuestra mente, dándonos entendimiento espiritual. Estar expuesto a la palabra nos trae revelación. Nos desafía a buscar esa comprensión más profunda de las escrituras, esos códigos escondidos, que no están escondidos, están bien claros, pero es que tenemos que buscarlos, internalizarlos, y ellos se revelan a nuestra vida. También es protección, es guía, iluminación, revelación y protección, porque ella, la palabra de Dios, nos protege del peligro y nos fortalece espiritualmente. En Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como luz de la aurora. Aquí el autor, aquí Salomón, compara la senda o el camino de los justos con la luz de la aurora. La aurora es el momento del día cuando el sol comienza a ascender al horizonte. La aurora es el momento del día cuando el sol comienza a ascender en el horizonte. Así que la senda de los justos es como la luz que va ascendiendo en el horizonte, trayendo, y esa luz que va ascendiendo en el horizonte, ese sol que va ascendiendo en el horizonte, esa lumbrera que va ascendiendo en el horizonte, va trayendo luz y claridad al mundo. Del mismo modo, el camino de los justos se caracteriza por su progreso gradual hacia la luz y la verdad. Un progreso gradual. Es un progreso gradual. ¿Por qué gradual? Comienza en la oscuridad de la ignorancia y el pecado, pero a medida que continuamos caminando en obediencia a Dios, su camino se ilumina cada vez más. Es gradual. ¿Y por qué tiene que ser gradual? Para protegernos. Para protegernos. Hermano, una información tan poderosísima como la palabra de Dios no puede ser revelada de golpe, sin ningún tipo de
de mecanismo que nos ayude a digerirla, a internalizarla, a hacerla, sí, porque tenemos que ponerla en práctica. Por eso es como la aurora, esa luz de la aurora, esa lumbrera que va saliendo poco a poco. Que comienza en oscuridad, en la oscuridad de la ignorancia y del pecado, pero a medida que continuamos caminando en obediencia a Dios, su camino se ilumina cada vez más y más. Y esta otra parte que dice que va en aumento hasta que el día alcanza todo su esplendor. Esta frase de este versículo, este pedazo enfatiza que el progreso de los justos no es estático, sino que va en continuo ascenso. Ayer pudimos ver, cuando estuvimos estudiando la palabra en el mensaje de paz en medio de la tormenta perfecta, vemos como un Pedro, la primera vez que se enfrentó a la tormenta, Cristo les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Pero la segunda vez que se enfrentó a otra tormenta, le dijo, hombre de poca fe. Joel, pero como que no muy alentador. Sí es alentador. La primera vez cuestionó su fe. La segunda vez no cuestionó su fe, sino que ya reconocía que había fe en Pedro. Era poca, pero ya había ido en aumento. Al principio ni se veía. ¿Acaso tienen fe? Poniéndola en duda. A la segunda ya había un cambio. Ya había un aumento. Y a veces queremos aumentar exageradamente. Y queremos tener un crecimiento exponencial nosotros. Y en el mensaje multiplicación exponencial yo hablaba de que nosotros, cuando en nuestra fuerza vamos sumando a nuestra vida, vamos dando un incremento, pero es sumatorio, es añadiéndole, vamos sumando, pero Dios multiplica. Y cuando nos dejamos llevar por la protección del Padre que nos trae a través de la palabra, sin querernos acelerar de una manera por nuestra propia fuerza, sino que dejamos que Dios nos dé esa protección, la misma protección que nos da la palabra, de la forma en que Dios nos lleva y nos va aumentando, de la forma como Él conoce, exponencialmente, porque no es sumatoria, es exponencial. Lo que pasa que el estilo es diferente. Dios nos va protegiendo a través de la misma palabra. Él nos va protegiendo a través de la misma palabra. Porque a la vez, a medida que avanzamos en su camino de justicia y de obediencia, su luz brilla cada vez más y más hasta alcanzar su plenitud del día completo, como la aurora sale del horizonte, como el sol va saliendo. Él va saliendo poco a poco, pero llega un punto que está arriba alumbrando de una forma poderosísima. Mire que estoy en Puerto Rico y he visto y he sentido la magnitud del sol en estos días, como va saliendo y el día está fresco. Y una vez que a eso de mediodía que está arriba ese rubio, oh my God, esa fuerza del sol potente que siento que me está cocinando. Así mismo es la palabra, empieza poco a poco subiendo, aumentando, sacándonos de esa oscuridad que nos trae la ignorancia y el pecado, como te comenté, hasta llegar a su máxima potencial para seguirnos transformando y llevándonos al próximo nivel. Dios nos quiere llevar a un destino donde vayamos de aumento en aumento, creciendo, hasta alcanzar la plenitud de la luz de Dios, la luz de verdad. Que estamos en ese barco, todos estamos ahí montados, no hemos alcanzado,
todo, como dice Pablo. No pretendo haberlo alcanzado todo, sino que busco cada día acercarme más a la altura del varón perfecto. Así que recapitulamos. La palabra nos da guía. La lámpara de Dios, que es la palabra, nos da guía, nos da iluminación, nos da revelación, nos da protección, nos da sabiduría. La palabra de Dios ofrece sabiduría divina para tomar decisiones correctas y vivir una vida justa. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Aquí el salmista comienza alabando la ley de Jehová, refiriéndose a la totalidad de su revelación. Es perfecta. La ley de Jehová, o sea que incluye sus mandamientos, la ley del Señor, la ley del Señor o la ley de Jehová. Incluye los mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus enseñanzas. Y dice que es perfecta. La describe como perfecta, que significa que es completa, sin defecto, que es capaz de cumplir completamente su propósito. La ley de Dios es perfecta en su sabiduría, justicia y bondad. Infunde nuevo vigor. Esto es en la otra versión, donde me dice que la ley del Señor es perfecta, influye nuevo vigor. El mandamiento del Señor es firme y da sabiduría al sencillo. Y da sabiduría al sencillo. Nueva versión internacional. Influye nuevo vigor. Porque la ley del Señor no solo es perfecta en sí misma, sino que también tiene poder transformador en la vida de aquellos que la reciben. Infunde un nuevo vigor, renovando y revitalizando y transformando y cambiando a aquellos que la obedecen. La palabra hebrea utilizada aquí implica restauración. Quisiera podértela decir, pero está difícil de pronunciar. La palabra que emplea en el original hebreo implica restauración, fortaleza, frescura espiritual. El mandamiento del Señor es firme, dice esta otra parte. El mandamiento del Señor es firme. La otra versión dice: el testimonio de Jehová es fiel. El mandamiento del Señor es firme, porque además de ser perfecta, la ley del Señor es firme y es estable, y no cambia ni se desvanece con el tiempo. Es confiable, es duradera, es firme. Y esta firmeza proporciona seguridad, estabilidad a aquellos que se aferran a ella. Y da sabiduría al sencillo, termina diciendo. Y aquí finalmente el salmista declara que la ley del Señor da sabiduría al sencillo. Porque la palabra sencillo se refiere a aquellos que son ingenuos, los que son sencillos, sin experiencia, sin habilidades todavía, los más pequeños, aquellos que vamos creciendo todavía. Da esa forma o esa habilidad para discernir el bien y el mal a través de la misma palabra. Da sabiduría al sencillo. La ley de Dios proporciona sabiduría, proporciona discernimiento, proporciona entendimiento. Incluso a aquellos que son humildes y carecen de conocimiento. Porque la ley
la palabra de Dios, mejor dicho, la palabra de Dios se nos revela nuestra vida conforme nosotros nos vayamos acercando a ella. Dios no la hizo compleja para apartarte de Él. La hizo simple para que estuviéramos cerca de Él. Esta palabra nos desafía a reconocer la perfección y la firmeza de Dios. Buscarlo de corazón abierto, un corazón abierto y receptivo. Nos anima a permitir que la palabra misma de Dios renueve y revitalice nuestras vidas, infundiéndonos vigor y sabiduría divina. Nos insta a confiar en la palabra de Dios como nuestro guía y fuente de sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida, familia. Y por último quiero decirte que la palabra de Dios es vida. Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de vida. Y no tan solo espiritual. Yo creo que es nuestra fuente de vida. Nuestra vida real, no tan solo espiritual. Porque cuando vivimos por la palabra, nos da este aliento en tiempos de dificultad, familia. Papo, ¿tú sabes lo que es eso? Que cuando tú te sientes sin aire, literalmente que te falte el oxígeno, tú puedes confiar en la palabra y te llenas de aliento. Te llenas de ese aliento que es nuevo. Deuteronomio 32:47 dice: porque no es cosa, estoy leyendo nueva versión internacional, porque no es cosa insignificante para ustedes, es su vida. Empiezo nuevamente, porque no es cosa insignificante para ustedes, es su vida. Por medio de ella vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. No es cosa insignificante, es su vida. Y a través de ella van a vivir mucho tiempo cuando posean la tierra al cruzar el Jordán. ¿Qué estás diciendo aquí, Joelito? Sí, en este versículo se encuentra al final del canto de Moisés. Y aquí él está pronunciando bendiciones sobre Israel y exhortándolos a obedecer la ley de Dios. En este canto podemos ver una recopilación de la historia del pueblo de Israel y una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia. Esos detallitos fueron capturados en este canto de Moisés. Comienza diciendo: porque no es cosa insignificante para ustedes, es vida, es vida. Moisés está enfatizándole la importancia y el valor de la ley de Dios para el pueblo de Israel. Tú y yo no tan solo nos fijamos en la ley solamente, sí, la ley, pero la palabra completa, aquella que hacemos rema en nuestra vida. Tenemos que hacer énfasis de que la palabra que aprendemos, la que ingerimos, la que internalizamos, es vida, es nuestra vida. Y no se trata simplemente de un conjunto de reglas o de instrucciones que están contenidas en un libro que llamamos Biblia, la enciclopedia más grande de recopilación histórica más grande, sino que es esencial para nuestra existencia y bienestar, familia. No podemos tratarlo como un libro de instrucciones, sino como parte esencial, como el aire que respiramos, tan esencial como la sangre que corre por nuestras venas y las arterias, tan esencial como el corazón que bombea esa sangre, los pulmones que oxigenizan esa sangre, como cada uno de nuestros órganos vitales. De esa misma manera tenemos que ver la palabra de Dios. Ese énfasis tenemos que darle a la palabra de Dios. Así de esencial es para nuestra existencia y nuestro bienestar.
Es vital para nuestra identidad como pueblo elegido, para que Dios se revele como Dios en nuestras vidas. ¿Tú me estás entendiendo? La palabra de Dios es vida, pero no tan solo vida espiritual, es vida física, es vida. Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo lo sé? Lo sé por la palabra. Y lo creo en mi corazón por la fe. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La palabra es vida. Porque por medio de ella vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Termina diciendo este versículo. Y en esta sección Moisés continúa explicando que la obediencia a la palabra de Dios es crucial para la vida y la prosperidad del pueblo en la tierra prometida. Es crucial para nuestra vida y para nuestra prosperidad aquí en la tierra. Y no tan solo prosperidad financiera, familia. Nuestra prosperidad, todo aquello que hagamos. Dios quiere que prosperemos en todo. En todos nuestros caminos, dice la palabra. Por eso la palabra es esencial. Porque le da vida a todo lo que parece estar muerto muchas veces. Por la palabra todo vive. Si obedecemos a la ley de Dios, a la palabra de Dios, si obedecemos, ¿sabe qué? La obediencia a Dios conduce a la bendición y a la preservación. Oh my God, se me trabó la lengua ya. Retomo. La obediencia a Dios conduce a la bendición y la preservación del pueblo en la tierra que Dios nos ha dado como herencia. Así es la palabra de Dios, tan viva que no se debe tomar a la ligera. La palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual, nuestra vida completa, cotidiana. Es esencial para esta relación viva con nuestro Dios. Por eso tenemos que vivir de acuerdo a los principios establecidos en la palabra, confiando en que vivir de esta manera nos conducirá a una vida de bendición y prosperidad en todos nuestros caminos. Y esta palabra nos insta, nos invita, nos anima a tomar una serie o a tomar en serio nuestra obediencia a Dios, reconociendo que nuestra vida y bienestar dependen de ello. Obediencia. ¿Sabe qué? Estos ejemplos que leímos, estos versículos que leímos como parte de esta ensalada espiritual, nos ilustran cómo la palabra de Dios es comparada como lámpara que nos guía, que nos ilumina, nos revela, nos protege, nos otorga sabiduría y nos da vida espiritual. Con esta lámpara podemos apuntar en cualquier esfera de nuestra vida, apuntar, y podemos dar ese paso que tenemos que dar nosotros, nuestro paso, darlo seguro, porque la lámpara nos está alumbrando el camino y podemos ver con más claridad. Pero esta lámpara la movemos tú y yo. Podemos ver esta lámpara entre tu vida y mi vida. Así es la lámpara de Dios. Nos va apuntando nuestros pasos. Poco a poco nuestros pasos. Ahora, la palabra de Dios no tan solo es una lámpara que tú y yo podemos, ese artefacto que tenemos que podemos ver y caminar, sino que también es lumbrera. Y lumbrera se refiere generalmente, como te dije ahorita,
a un campo aún mayor, como el sol, la luna, las estrellas, que proporcionan aún una luz aún mayor, a un nivel aún más amplio. Metafóricamente hablando, es niveles espirituales aún mayores, que nos lleva a una guía divina y una sabiduría aún mayor que cuando cargamos tú y yo la lámpara. Pero cuando eso es lumbrera, tú y yo no cargamos el sol, no cargamos la luna, no podemos cargar una estrella. Por ejemplo, en Génesis 1 de 14 y 19 se utiliza la palabra lumbrera para describir estos cuerpos celestes, como el sol, la luna, las estrellas. En resumen, la Biblia habla de lumbrera. Se refiere a la fuente de luz, mayor, no artificial. Es la fuente de luz natural. Digamos como forma comparativa. ¿Te acuerdas cuando Israel estaba en el desierto? Cuando salió de Egipto. Dice que de lunes había columna de nubes. Yo, pero las nubes no alumbran. Escúchame. De día había columna de nube, de noche había columna de fuego. De noche había una lumbrera que los llevaba. Ellos no cargaban esa lámpara de noche. Cuando llegaba su momento de oscuridad, había una lámpara. No había una lámpara, había una lumbrera que los guiaba por el camino correcto. Cuando llega oscuridad a nuestra vida, estamos en desesperación a veces y no sabemos por dónde tomar. ¿Y sabes qué? Si no tenemos un norte definido, podemos llevar nuestra lámpara por camino incorrecto y la lámpara empezar a fallar y podemos empezar a quedarnos sin aceite, sin unción. Y sabes qué, nos podemos quedar sin luz. Pero hay momentos en nuestra vida que no tan solo necesitamos una lámpara, necesitamos una lumbrera que nos guíe. ¿Y de dónde podemos sacar esa lumbrera, Joel? ¿De dónde podemos sacar esa lumbrera? Esta sería mi lumbrera. Juan 1, del 1 al 5. Juan 1, del 1 al 5. Joelito, ¿qué te dice Juan 1 del 1 al 5? Ya te voy a decir. Me dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Oh my God. El Evangelio de Juan es uno de los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento. Y a diferencia de los otros 3, que es Marcos, Lucas y Mateo, que son sinópticos. Sinópticos es que llevan de una forma cronológica que puedes confirmarlo entre ellos mismos. Representan o te ofrece, mejor dicho, una visión más general o similar de la vida, de la enseñanza de Jesucristo. Y entre estos 3 que son sinópticos, a menudo presentan muchos de los mismos eventos en un orden cronológico de la misma forma, con pequeños detalles diferentes, ¿verdad? Pequeñas diferencias en los detalles y en los énfasis. Pero estos 3 son así, bien similares. Ahora, Juan presenta una narrativa más teológica, más profunda, enfocándose más en la divinidad de Cristo y su relación con Dios Padre. Especial, como dato curioso, no vamos a llegar allá, pero en Juan 1 del 1 al 18 es conocido como el prólogo, el himno al verbo. Establece el tema del evangelio y presenta a Jesucristo como el logos, o sea, el verbo.
O sea, la palabra de Dios. Escucha bien, la palabra de Dios encarnada. Por eso comienza diciendo, en el principio ya existía el verbo, y el verbo ya estaba con Dios, y el verbo era Dios. Aquí el verbo se refiere a Jesucristo. En este versículo establece la preexistencia eterna. La preexistencia, ¿tú me escuchaste? La preexistencia eterna de Cristo. Su íntima relación con Dios y su divinidad. Jesucristo como el verbo es la expresión máxima de Dios revelando su naturaleza y propósito. Él estaba con Dios en el principio, continúa diciendo. Esta afirmación subraya la coexistencia eterna de Jesucristo con el Padre desde el principio de la creación. Indica una comunidad íntima y una relación de igualdad entre el Verbo y Dios, entre Cristo y Dios. Dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Por qué te enfaticé tanto? Porque aquí enfatiza el papel activo de Cristo en la creación. Tú y yo estuvimos ahí envueltos juntamente en esa creación, y Cristo estaba más envuelto todavía. Estuvo envuelto creándonos. Él es el agente divino a través del cual Dios creó el universo. Este versículo afirma la soberanía y la autoridad de Cristo sobre toda creación. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Tú me entiendes? Porque esta es mi lumbrera. Porque Jesucristo es la fuente de vida espiritual, es la fuente de luz que ilumina a la humanidad. Él trae vida y revela la verdad divina a aquellos que lo reciben. Ahora me estás entendiendo porque es mi luz. Y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, continúa diciendo. Y a pesar de la presencia del pecado y la oscuridad espiritual en el mundo, la luz de Cristo brilla con poder y autoridad. Nombre que es sobre todo nombre. Tan solo pronunciar el nombre de Jesús, todas las cosas. La oscuridad se disipa. No hay tiniebla que pueda hacerte daño. Su luz trasciende a la oscuridad. Y aunque tú sientas que algo pasa, esa luz nunca puede ser apagada. Nunca puede ser apagada. En este pasaje de Juan 1, del 1 al 5, se presenta a un Cristo como el Verbo divino encarnado, el creador del universo y la fuente de vida, luz espiritual. Mi lumbrera. Y si no lo es, debería ser tu lumbrera. Aquí se subraya la importancia de reconocer la divinidad de Cristo y su papel central en la redención y la revelación divina. Nos desafía a recibir la luz de Cristo en nuestras vidas y vivir en comunión con Él. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la luz? ¿Quién es la lumbrera? ¿Quién es la fuente de vida eterna y de verdad espiritual? Esta es mi lumbrera. La lámpara, a través de la palabra, guía mis pasos. Sí, guía mis pasos, yo me guío a través de ella. Pero no tan solo tengo una lámpara, tengo una lumbrera que va mucho más allá. Que va mucho más allá. Que va mucho más allá de mis propias decisiones. Va mucho más allá de mi propio conocimiento. Va mucho más allá de mi propia sabiduría. Va mucho más allá de mi hermano, más allá de mi propia concupiscencia, mi propia voluntad. ¿Tú entendiste ahora por qué mi lumbrera es mucho mayor que mi lámpara? Joel, pero me hablaste mucho de la lámpara y me hablaste poquito de la lumbrera está mejor. Sí, porque es que nuestro día a día lo regimos de lo que aprendemos. Sí, tú y yo tenemos que enfocarnos en nuestro día a día. Por eso dice, lámparas a mis pies tu palabra, a mis pasos, la otra versión.
tu luz o tu lámpara guía mis pasos. Porque tú y yo vivimos un día a día. Y no estamos, aunque debemos, muchas veces, seamos claros, no estamos 24 horas conectados con el Padre como deberíamos. Así que lo que aprendemos, tenemos que ponerlo en práctica, familia. Por eso, nuestro día a día son nuestros pasos. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, dice la nueva versión internacional. Pero también dice que es lumbrera a mi camino, me dice Reina Valera. Y es luz que ilumina mi camino, dice nueva versión internacional. Esa luz que ilumina mi camino es Cristo, el verbo encarnecido, el verbo encarnado, el verbo de Dios, Cristo mismo. Porque su palabra me guía en mi día a día, pero tengo una lumbrera que me guía aún mayor para un momento en que mi lámpara se está apagando. Tú y yo tenemos un día a día que vivir, pero Cristo guía el máximo de él. Y ya estoy terminando, familia. Sammy, llevo 2 días pasándome muchísimo. Oh my God. Familia, la palabra de Dios es nuestra fuente de vida. Es nuestra fuente en nuestros momentos y tiempos difíciles. Es ese aliento que nos hace vivir. Nos invita a obedecer a Dios. La palabra de Dios en la palabra de Dios donde tú y yo encontramos vida real. En la palabra de Dios. Cuando reconocemos su poder transformador y el papel central en nuestra fe y en nuestra práctica espiritual. Reconocemos que la palabra es vida, es vital, es esencial para nosotros. Nuestras vidas comenzarán a cambiar de forma aún mayor y Dios nos llevará en una aceleración, una multiplicación exponencial. La palabra, la lámpara que guía. Pero más que una lámpara, es lumbrera. Cuando tú y yo dejamos que esa palabra se haga rema en nuestra vida y creemos que Cristo es el centro de ella, de esta vida que tú y yo tenemos, Cristo es nuestra lumbrera. Él es más brillante que el sol, más brillante que la luna, más brillante que cualquier estrella. Así es nuestro Dios. Así tanto nos amó. Así de mucho, muchito nos amó. Vamos a orar para dar culminación al programa de hoy. Dios ha sido bueno, familia. Dios ha sido bueno. Yo creo que la palabra de hoy ha sido buenísima. Es bueno acordarnos de quién es nuestra luz. Acordarnos de quién es la fuente de todo, fuente de toda sabiduría, fuente de todo entendimiento. Así es nuestro Dios. Lámpara que alumbra y es nuestra lumbrera que nos da esa luz que sobrepasa todo ambiente que nos rodea. La lámpara te alumbra tus pies, alumbra tus pasos, alumbra tu guía, pero la lumbrera nos alumbra todo alrededor. Así es la lumbrera, nos alumbra todo alrededor. Amantísimo Dios Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Gracias por esta palabra, Jehová. Gracias por esta palabra, Padre mío, porque sabemos que ella nos redarguye, nos cambia, nos transforma, nos hace una nueva criatura, Jehová. Y te damos gracias porque sabemos que has sido tú el que nos has hablado, has sido tú el que nos has llenado, has sido tú el que nos has cambiado, has sido tú, mi Dios, solamente tú. A través de tu Hijo Jesucristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, quien nos ha levantado, nos ha hecho nueva criatura, nos ha hecho crecer, nos ha hecho encaminarnos a seguir por esta vía
esta aventura llamado vida, Jehová, de una forma sobrenatural, Padre mío. ¿Por qué sobrenatural, Padre mío? Porque reconocemos que con nuestras propias fuerzas no podemos. Las fuerzas que empleamos son las fuerzas recibidas a través del sacrificio de la cruz, recibidas a través del amor mostrado en la cruz del Calvario por nuestro Jesucristo, tu Hijo amado, tu único, el cual murió por nosotros para darnos vida juntamente con Él. Nos llamaste Padre, hijos tuyos, o sea que somos hijos adoptivos traídos a tu casa por el amor y la pasión de nuestro Salvador. Ese sacrificio de nuestro Salvador nos ha dado acceso completo ante tu trono de justicia, mi Rey. Gracias porque tu palabra nos enseña eso y nos mantiene acercándonos más a ti. Esa lumbrera recibida a través de Cristo, que alumbra cada panorama de nuestra vida, todo nuestro ambiente, nuestro alrededor. Cuando ya lo que hemos aprendido, la palabra que hemos hecho rema, nos lleva hasta un lugar donde la oscuridad, quizás a veces la penumbra es mucho mayor. No estamos solos porque nuestra lumbrera está ahí, Cristo Jesús. Ayúdanos a acercarnos más a ti. Ayúdanos a acercarnos más a ti, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, por Dara, por la salud de ella. Te pedimos, Padre mío, por mi suegro Luis Morales, por su salud. Y por mi hija, que hoy tiene cita médica. Hoy sabremos los resultados, Padre, pero declaramos en el nombre de Jesús que usted ya hizo la obra. En cada uno de ellos, Padre, en Dara, en mi suegro Luis Morales y en mi hija Yosmariel Bancho. Ya hiciste la obra, mi Dios, y confiamos plenamente en ti, mi Dios, porque usted es lumbrera. Usted es lumbrera, usted no hay sombra. Tu palabra dice que no hay sombra de variación, pero ¿cómo puede haber sombra si usted es lumbrera? Usted ilumina todo, ilumina nuestro camino, nuestra vida completamente. Cuando vivimos una vida acercada a ti, Jehová, la luz es mucho mayor, que mi lámpara no es ni necesaria. Pero hay muchas decisiones que tenemos que tomar nosotros y tenemos que caminar paso a paso con nuestra lámpara apuntando al frente, sabiendo que nuestra lumbrera no nos ha abandonado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado, sabiendo, Jehová, que usted no nos desampara, nos ha dejado solos. Amén. 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 Gracias, Dios. Bueno, familia, y así termina otro programa más de Arranca en Fe con tu hermano Joel Banch. Gracias por prestarme tus oídos. Ve que yo te los devuelvo con una palabra que llena nuestras vidas, una palabra de bendición, de esa que cambia los corazones, confronta nuestras voluntades y hace rendirnos ante la presencia de nuestra gran lumbrera, nuestro Cristo. Permíteme acordarte que nos sigan en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Y no te olvides que todos los viernes a las 6 de la mañana tienes una cita con Samuel Suárez en su programa Amanecer con el Padre. Hoy miércoles a las 2:30 tienes una cita, tienes que conectarte al programa Conéctate con Pinto. Por eso tienes que conectarte para que estés conectado con Pinto, con el pastor José Pintos. Los domingos no te puedes perder Café y Gracia a las 5 p.m. con Iliana Manso, seguido por De Cara a Cara con la Verdad a las 6 p.m. con mi hermano Joel Maldonado. Por lo demás, ¿por dónde más? Ahí la lengua. ¿Por dónde más? Por aquí, por sinairadio.net. También puedes seguirnos por Facebook Live, por YouTube y todas las plataformas. Tienes que seguirnos y compártelo. Sé parte de este gran equipo de misioneros que seguimos expandiendo el Evangelio. No te olvides, el 29 de marzo a las 7 p.m. hay un hombre en la cruz, el musical, en la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida. También el domingo 31 de marzo a las 10 a.m. Tienen dos funciones, viernes 29 de marzo 7 p.m. y domingo 31 de marzo a las 10 a.m. en la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida, donde pastorea Pedro Marrero.
No te lo puedes perder. Síguelos en Facebook como Casa del Alfarero para más detalles. Si no, ponlo en Google Maps. Casa del Alfarero en Gainesville el 29 de marzo o el 31 de octubre. Oh, el 31 de octubre. No, el 31 de marzo y vas a llegar allá directamente. Mantente conectado en nuestras redes sociales para que te mantengas informados de todo lo que sucede en SinaíRadio.net, porque ya lo sabes, tú lo sabes, que con Sinaí Radio pegadito te ves más bonito. Por lo pronto me despido, familia, hasta el próximo programa que será a las 8 de la mañana por aquí, por SinaíRadio.net. Arranca en fe con Joel Bunch. Papo, chaito. Desde Gainesville, Florida, para el mundo, somos SinaíRadio.net, un encuentro con su presencia.